día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Queremos concluir hoy, pues, el que es el final del segundo capítulo de la primera parte del Catecismo. Este segundo capítulo tenía como título Dios al encuentro del hombre. Hemos hablado primero de la revelación de Dios, Dios que sale al encuentro del hombre en Noé, en Abraham, a través de los profetas, a través de las mujeres de Israel. Bueno, pues hoy llegamos a la que podía ser la culminación de este capítulo, que tiene el siguiente título: Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda revelación. Después de haber hecho ese breve recorrido del Antiguo Testamento, llegamos a la plenitud de la revelación, a Jesucristo. El punto 65 dice así: Dios ha dicho todo en su verbo. Lo vamos leyendo poco a poco y luego lo vamos desgranando. Comienza con una cita de la carta a los Hebreos, capítulo primero, versículo primero y segundo. Es la introducción de la carta de los Hebreos. De una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Él es la palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. Y luego viene una cita de San Juan de la Cruz que luego la comentaremos. Pero estamos en una cuestión que es clave para entender cuál es el concepto de la revelación. Voy a repetir la cita de Hebreos 1, versículos primero y segundo. De una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Bueno, lo primero que nos demos cuenta que habla de en estos últimos tiempos. Nosotros tenemos la gracia de formar parte de estos últimos tiempos. Jesús dice en el Evangelio: muchos quisieron ver lo que vosotros estáis viendo y no alcanzaron a verlo. Acordémonos de aquel anciano Simeón que suspiraba por llegar a ver el Mesías antes de poder morir, y al verlo cantó a Dios diciendo, oró a Dios diciendo: ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Es decir, que tenemos que sentirnos unos privilegiados por haber conocido la plenitud de los tiempos. En la plenitud de los tiempos Dios envió a su Hijo. Esto no quiere decir pues que el mundo se vaya a terminar mañana, ni pasado, ni dentro de 1000 años, o 2000 años, o dentro de 30.000 años. Esa no es la cuestión. Pero sí que podemos decir verdaderamente que Jesucristo se ha revelado en la cumbre de una revelación que ha sido paulatina, que ha sido paciente, todo ha sido una preparación para la llegada de Jesucristo. Bueno, es verdad que los que vinieron antes de Jesucristo no están privados de la gracia de Jesucristo. Los que vivieron siglos antes de la llegada de Jesucristo recibieron también en previsión de esa gracia que estaba por llegar, igual que la Virgen María, en previsión de que iba a ser madre de Jesús, igual no, he dicho igual, tenía que haber dicho de una manera pues semejante a como María recibe por adelantado la gracia de su Hijo, siendo inmaculada. También muchas generaciones han recibido por adelantado la gracia de Jesucristo. Es decir, Jesucristo ha sido el Salvador no solo de los que han nacido después de su llegada al mundo, también ha sido el Salvador de los que llegaron antes que Él al mundo. Bien, pero aunque esto sea así, es una gracia muy grande el haberle conocido. Porque claro, salvarse, ¿no?, recibir la salvación en virtud de alguien que todavía no he conocido, pues no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, primero, de este texto tenemos que señalar que en la plenitud de los tiempos en la que nosotros estamos,
envió a su Hijo Jesucristo. Segundo, subrayemos también que dice, de una manera fragmentaria, de muchos modos, antes Dios habló a nuestros padres, a nuestros antepasados, por medio de los profetas, por medio de los patriarcas, por medio de otras formas, ¿no? O sea, la revelación, por lo tanto, ha sido progresiva, era parcial, era progresiva, era pedagógica, iba avanzando poco a poco. O sea, Dios tuvo una revelación en la que también la hizo pensando en nuestra capacidad de recibirla. ¿Eh? O sea, es decir, la palabra se adapta también a los oídos. Tenemos unos oídos, un entendimiento, un corazón, pues incapaces de percibirle a Dios directamente, igual que a veces os he puesto la imagen de la luz, que la luz cuando se recibe directamente, si uno primero no ha acostumbrado sus ojos, que se han acostumbrado a las sombras, a las penumbras, si los ojos de repente se abren a la luz del sol, es que se ciegan, es que no pueden ver, incluso se dañan, ¿no? Algo así podríamos decir que es la revelación. También la palabra, el oído, el entendimiento, se va haciendo poco a poco a la verdad de Dios. Y por eso Dios tiene paciencia y se descubre parcialmente, progresivamente, pedagógicamente, hasta que al final, cuando Dios vio ya que esa revelación había avanzado lo suficiente para llegar a la plenitud, nos envió a su Hijo, nos envió al Verbo. El Verbo se hizo carne. También es impresionante que se le llame verbo, porque el verbo hace referencia pues al habla, a la comunicación. O sea, Dios es comunicación, y esa segunda persona de la Santísima Trinidad es el mismo Dios en cuanto a su comunicación. Bueno, esta es la afirmación. Y finalmente nos ha hablado por Jesucristo. Aquí lo que se quiere subrayar, dice, Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta, insuperable del Padre. Claro, hay una diferencia esencial entre cómo ha hablado Dios hasta la llegada de Jesucristo y cómo habla en Jesucristo. Antes Dios Padre había enviado a algunos de nosotros mismos, algunos de nosotros habían sido constituidos profetas, para que nos hablasen en su nombre, ¿no? Pero en este caso, ya no es que Dios elija a alguno de nosotros para ser su enviado, no, es que Él mismo viene a nosotros para hablarnos, que como veis es esencialmente distinto. No es lo mismo que Dios mueva o suscite una vocación para ser profeta suyo pues a determinadas personas, que Él mismo venga a nosotros. O sea, la encarnación es marca un antes y un después. Marca un antes y un después en la comunicación de Dios con nosotros. Es verdad que la encarnación pues no hubiese sido posible sin la revelación anterior, porque la ha preparado, ha hecho que cuando Dios llegue fuese esperado por alguien, porque es que si Dios viene a nosotros y nadie le está esperando y nadie es capaz de reconocerle, pues claro, la revelación de Dios en Jesucristo, la encarnación del Verbo, requería previamente, ¿no? Pues todo un proceso de preparatorio. Pero dejamos que una vez que Cristo llega, es esencialmente superior a todo lo anterior. Por eso dice aquí que es la palabra única, perfecta, insuperable del Padre. Esto es lo que nos posibilita decir que Cristo es el único Salvador. Fijaros, por ejemplo, que la pretensión del Islam de decir que Mahoma es un profeta que viene pues unos siglos después de Jesucristo. Claro, el Islam también reconoce a Jesucristo. El Islam reconoce a Jesucristo como un profeta. Pero claro, precisamente el error del Islam consiste en decir que Mahoma es el profeta definitivo, o sea, como si fuese un profeta que supera a Jesucristo. Es decir, ellos piensan pues que Jesucristo es un profeta más, como lo fue Isaías, como lo fue, bien, incluso por supuesto que reconocen que Jesucristo es un profeta superior a Moisés, etcétera, pero claro, su error consiste en no darse cuenta de que es el profeta definitivo,
que es Dios hecho hombre, que es la encarnación de Dios. Claro, no lo reconocen como tal, como la encarnación de Dios, y luego piensan que Mahoma es el profeta definitivo, que viene en los siglos más tarde, ¿no? Bueno, es verdad que por supuesto que el Islam en torno a Mahoma no tiene ninguna pretensión de afirmar la encarnación de Dios, eso por supuesto, ¿no? Pero claro, por eso es tan clave decir que Cristo es la revelación definitiva y no puede haber una definitiva posterior a él. Después de la llegada en carne de Jesús y de su nacimiento en Belén, lo único ya definitivo que queda por acontecer es la parusía, la llegada de Cristo en gloria al final de los tiempos. Bueno, dicho esto, avanzamos un poco más y dice este punto. En él, en Jesucristo, lo dice todo. O sea, es decir, el Padre lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. San Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de una manera luminosa comentando este texto de Hebreos que hemos leído al comienzo del programa. Y este texto, fijaros, en la subida al Monte Carmelo, dice lo siguiente. Porque, San Juan de la Cruz, porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en él, en Cristo, dándonos al todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer alguna otra cosa o novedad. Es decir, es un texto magnífico de San Juan de la Cruz, ¿no? En la subida al Monte Carmelo. Magnífico porque nos está diciendo, ojo, que es que nos tenemos que dar cuenta que la revelación ha llegado a su culmen, a su cenit, en Jesucristo. Dios el Padre pronunció el verbo y se quedó mudo. También se dice esta expresión, ¿no? Que es muy, muy conocida también en la tradición de la Iglesia. El Padre pronunció el verbo y se quedó mudo. Bueno, ya vamos a distinguir ahora en qué sentido decimos se quedó mudo o en qué sentido Dios sigue hablando, porque es verdad que sigue hablándonos, pero en un sentido distinto de la revelación. De la revelación pública. Claro que Dios sigue hablándonos y esta misma mañana nos está hablando y se comunica a nosotros y nos habla al corazón y nos habla a través de la Iglesia, pero en otro sentido, en el sentido de la revelación pública, podemos decir, el Padre pronunció al final después de haber hablado a través de los profetas, pronunció su verbo, vino el verbo al mundo y ya se quedó mudo, Es decir, no pretendas que Dios te diga algo más ya, porque ya te ha dicho todo lo que necesitabas para tu salvación. No estés pensando, a ver si Dios me dice, no, un momento, ¿no? Aquí hay toda una teología muy, digamos, exacta, muy equilibrada. Quisiera hablar hoy de este equilibrio, el equilibrio entre distinguir lo que es la revelación pública, lo que son las revelaciones privadas y cómo no debemos de confundirlas unas con las otras. Este es un tema muy, muy interesante. Dice que quien pretendiese ahora, dice San Juan de la Cruz, el que pretendiese ahora que Dios nos dijese más cosas que la que nos ha dicho en Jesucristo, no solo haría una necedad, sino que estaría ofendiendo a Dios. Oiga, usted no ofenda a Dios. ¿Usted se cree que Dios no nos ha dicho lo que tenía que decir? No, es que nos tenía que haber dicho pues eso del cielo o de tal, pues cómo es, porque yo quisiera saber si allí esto, quisiera saberse lo otro, o no sé, ¿no? O determinadas curiosidades. Bueno, pero ¿tú qué pretendes? ¿Decirle a Dios lo que tiene que haberte dicho? Oye, tú déjale a Dios ser Dios, ¿no? Déjale a Dios ser Dios. Y tú tienes que hacer un acto de fe diciendo, lo que Dios nos ha revelado es más que suficiente para que caminemos firmemente hacia la salvación. Luego, yo no debo de estar deseando o soñando o buscando por aquí y por allá más revelaciones que la revelación
que la revelación que Dios ha hecho en Jesucristo, en el cual se nos ha dicho todo. Esta doctrina de San Juan de la Cruz, que como veis no es que sea de San Juan de la Cruz, sino que es que él la formuló de una manera muy definitiva, pues es importantísima. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.